Buenas noches, Iglesia. Encantado de compartir una noche más de Escuela Bíblica Apolos, trabajando hoy en el Evangelio de San Marcos. En el capítulo 12 vamos a estar particularmente entre los versículos 1 y versículo 12. Antes de entrar a la temática que hemos titulado El reclamo de Dios, vamos a hacer dos cosas. Lo primero es tratar de ubicar el rol de la parábola que vamos a trabajar, la parábola de los labradores malvados. Vamos a tratar de ubicar el rol de la parábola en la macroestructura del Evangelio. Cuando hicimos la introducción al Evangelio de Marcos, comentábamos que si bien es cierto, los evangelios tienen un contenido biográfico, no son estructurados como se estructuran las biografías modernas, sino que más bien son estructurados de una manera que a veces las perícopas o las unidades se vinculan de manera cronológica, otras veces de manera temática. En fin, hay una variedad de vinculaciones posibles que los evangelistas utilizaron para construir sus evangelios. De ahí la sugerencia de que al leer uno de los evangelios podamos visualizarlo como un collage. Esto lo sugerimos en la primera entrega de esta serie del Evangelio de Marcos, y entonces, siguiendo esa lógica de enfocar el evangelio como un collage, vamos en primer lugar a ubicar la parábola dentro de la macroestructura del Evangelio. En segundo lugar, vamos a analizar la estructura interna de la parábola, o sea, ya no el rol de la parábola en la estructura de Marcos, sino la estructura interna de la parábola, que se extiende desde el versículo 1 hasta el versículo 12, y una vez hechas estas dos cosas, vamos entonces, ahora sí, a pasar a trabajar sobre el tema el reclamo de Dios. Entonces, para empezar, la pregunta es, ¿cuál es el rol de la parábola en la estructura de Marcos? La parábola es una más de una serie de escenas que están vinculadas con una lógica que paso a explicar a continuación. En el capítulo 11, versículos 1 hasta el 11, encontramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, muy conocidas por todos nosotros, los que venimos de otras tradiciones cristianas. Hemos asistido a actividades dentro de las comunidades cristianas donde se celebra este evento, la entrada de Jesús a Jerusalén. La encontramos en el versículo 1 al versículo 11. Ahora, en la estructura del Evangelio, ya Jesús antes del capítulo 11 ha anunciado que Él debe ir a la cruz, que Él debe morir, y el escenario que plantea la entrada triunfal no es el escenario propicio para que se decante la muerte de Jesús. Por eso es que después de la entrada triunfal, de manera muy intencionada, los evangelios nos relatan cómo surge el conflicto entre Jesús y las autoridades judías. Disparado el conflicto por un evento donde Jesús entra al templo, vuelca mesas, echa a cambistas, inclusive a líderes religiosos del templo, y en fin, en palabras de Jesús, dice, el templo se había vuelto un mercado, cuando según las escrituras del Antiguo Testamento, el templo debía ser casa de oración. Entonces, después de la entrada triunfal, viene el evento donde Jesús purifica el templo. Así, ese título le ponen la mayoría de las Biblias a este evento que estoy describiendo actualmente. Seguidamente viene una pregunta que le hacen las autoridades judías a Jesús. La pregunta es, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Leyendo la expresión en contexto, ¿con qué autoridad hace Jesús qué cosas? Bueno, ¿con qué autoridad entras al templo, sacas a los cambistas y sacas a todo mundo y te pronuncias de manera tan fuerte acerca de lo que está pasando ahí? Entonces, revisando la secuencia, entrada triunfal número 1, la limpieza del templo. Número 2, la limpieza del templo como tal genera una pregunta que es, ¿con qué autoridad, Jesús, haces estas cosas? ¿Verdad? Y esa pregunta no tiene una respuesta directa
de parte de Jesús. Jesús les plantea un enigma a sus interlocutores, las autoridades judías. Le dice, bueno, si ustedes me dicen con qué si el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres, yo les digo con qué autoridad hago esto de limpiar el templo. El capítulo 11 termina con la pregunta sin respuesta. Entonces, en el capítulo 12, del versículo 1 al versículo 12, aparece la parábola que viene siendo una respuesta indirecta a la pregunta de Jesús. Una respuesta indirecta a la pregunta de Jesús. El contexto es de tensión, el contexto es de confrontación entre Jesús y los líderes judíos. Por ejemplo, en el versículo 19 del capítulo 11, leemos que los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley habían oído lo que Jesús había hecho y habían comenzado a buscar la manera de matarlo, de asesinarlo. Luego, en el versículo 27 del mismo capítulo 11 se nos dice de la siguiente manera: llegaron de nuevo a Jerusalén las autoridades judías, y mientras Jesús andaba por el templo se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros y los ancianos. Y ahí es donde viene la tensión a partir de la pregunta que ellos le plantean a Jesús. Entonces, resumiendo esta primera parte, tenemos que tener en mente 4 escenas. La primera escena es la entrada triunfal, ¿verdad? Que no genera un contexto adecuado para que se produzca el fin de la historia, que era la muerte de Jesús. En el escenario de la entrada triunfal, con el pueblo celebrando a Jesús, era difícil que se precipitara la muerte de Jesús. Entonces, de manera muy intencional, para darle un giro al clima emocional de Jerusalén, en ese momento Jesús entra al templo al día siguiente, hace una limpieza, saca a los cambistas, discute con las autoridades judías, y ya este escenario de confrontación y de tensión lleva a plantear la pregunta hacia Jesús de con qué autoridad limpia el templo. Y en el capítulo 12, en la parábola de los labradores malvados, Jesús responde no de manera directa, sino de manera indirecta a la pregunta que se le planteó acerca de su autoridad. Este es el rol de la parábola dentro de la macroestructura de Marcos. Espero que lo estén viendo en pantalla, la secuencia de cuadritos que preparamos para tratar de comprender esto. Ahora, vamos a la microestructura de la parábola como tal. Pero quisiera leerla primeramente para luego, cuando explique la microestructura de la parábola, que usted tenga por lo menos cierta familiaridad con la parábola. Empiezo en el verso 1. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Note por favor el artículo hablarles, ¿verdad? Básicamente la introducción a la parábola lo que nos dice es que Jesús se está dirigiendo a las autoridades judías que al final del capítulo anterior le habían planteado la pregunta de con qué autoridad hacía lo que él hacía. Entonces la parábola Jesús la dirige a las autoridades judías. Y la parábola dice así, sigo leyendo en el verso 1. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lugar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte de su fruto. Me detengo aquí para explicar un poquito del contexto cultural. La figura a la que Jesús está aludiendo aquí es la figura mediante la cual una persona que tenía grandes cantidades de tierra y no tenía la posibilidad de trabajarlas por sí mismo, arrendaba la tierra, ¿verdad?, para que algunas personas la trabajaran, y entonces como parte del arrendamiento cobraba una parte de la cosecha. Tenía mucho terreno, arrendaba el terreno para que alguien lo trabajara, y parte del pago del arrendamiento era una parte de la cosecha. Por eso es que en el verso 2 se nos dice que este hombre que plantó el viñedo, cuando llegó la cosecha, mandó un siervo hacia los labradores para recibir de ellos una parte del fruto, o sea, el pago del arrendamiento. Cierro el paréntesis, sigo en el verso 3. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo, a este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos, a unos los golpearon, a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él, pensando, a mi hijo sí lo respetarán.
Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y que la herencia sea nuestra. La parábola termina en el verso 8. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. Del 1 al 8 tenemos la parábola y luego en los versículos 9 al 12 lo que tenemos son tres claves que nos van a ayudar a interpretar la parábola. En los versículos 9 en el versículo 9, una pregunta retórica, en los versículos 10 y 11, otra pregunta retórica, y en el versículo 12, la reacción de las autoridades judías a la parábola. Voy al verso 9 con la primera pregunta retórica. ¿Qué hará el dueño? ¿Verdad? Es una pregunta retórica porque Jesús no espera respuesta, sino que él mismo responde. Volverá, es la respuesta de Jesús, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. Versículos 10 y 11, segunda pregunta retórica. ¿No han leído ustedes esta escritura? La pregunta, ¿no han leído? Lo que implica es que Jesús afirma que es de conocimiento de sus interlocutores la escritura que va a citar, que proviene del Salmo 118. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Y en el verso 12 encontramos la reacción a la parábola. Cayendo en la cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, o sea, contra las autoridades judías, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Entonces, la microestructura o la estructura interna de la parábola consta de dos partes. La primera parte, la parábola en sí, del versículo 1 al versículo 8, y la segunda parte son las tres claves que nos brinda el texto para poder interpretar la pregunta. Para poder interpretar la parábola. Nos brinda dos preguntas retóricas, ¿verdad? Una en el versículo 9, la otra en los versículos 10 y 11, y luego nos brinda la reacción de los interlocutores de Jesús en el versículo 12. Antes de ya entrar a lo que va a ser nuestro tema de hoy, el reclamo de Dios, y habiendo comprendido, espero yo ya, el rol de la parábola dentro de la estructura del Evangelio y la estructura interna de la parábola, quisiera, ya que estamos en una escuela bíblica, señalar dos principios para que nosotros podamos interpretar las parábolas. En primer lugar, es fundamental para interpretar una parábola la ocasión. ¿Qué es lo que produce que Jesús pronuncie una parábola? Generalmente hay que estudiar el contexto, o sea, hay que salirse de la parábola como tal, seguramente leer un poco antes y un poco después para entender cuál es la ocasión que produce que se pronuncie la parábola. En función de la ocasión, podemos traer luz al texto para poder interpretarlo. En este caso, la parábola se pronuncia como una respuesta a la pregunta que se planteó al final del capítulo 11. Es una respuesta indirecta a la pregunta que se planteó. Cuando usted ve la parábola y ve la pregunta, se da cuenta de la relación que hay entre ellos. La pregunta era, ¿con qué autoridad hace estas cosas? La parábola responde esta pregunta en dos lugares. En el versículo 6 de la parábola, ¿verdad? Cuando, según la analogía de la parábola, el dueño del viñedo es Dios Padre, ¿verdad? Los siervos que el dueño del viñedo manda son los profetas, los labradores malvados son las autoridades judías, y el hijo del dueño del viñedo que aparece en el versículo 6 es Jesús. Entonces tenemos el dueño del viñedo, los siervos, los labradores y el hijo del dueño del viñedo. En ese orden, Dios Padre, ¿verdad? Las autoridades judías, los profetas del Antiguo Testamento hasta Juan y Jesús. Entonces, la pregunta planteada al final del versículo 11, ¿con qué autoridad hace esas cosas? Bueno, según la parábola, Jesús se está identificando a sí mismo con el Hijo de Dios, al plantearse en la parábola representado como el hijo del dueño. Luego viene también la respuesta a la pregunta, ¿con qué autoridad
haces estas cosas, también se contesta en los versículos 10 y 11, en la segunda pregunta retórica, donde Jesús dice, ¿no han leído ustedes esta escritura? La piedra, refiriéndose a Jesús a sí mismo, que desecharon los constructores, ha llegado a ser la piedra angular. Entonces Jesús básicamente está diciendo dos cosas. Yo limpié el templo, ¿verdad?, con la autoridad que me da el ser el Hijo de Dios. Y yo limpié el templo porque yo soy la parte principal del templo. Yo soy la piedra principal del templo. Y esas son las dos respuestas que Jesús da a la pregunta planteada al final del capítulo 11. La ocasión, en primer lugar, primera clave para entender una parábola, y en segundo lugar, después de que termina la parábola, ¿verdad?, ¿cuáles son las claves interpretativas que se nos dan para entenderla? Hay una reacción de la gente, hay una explicación posterior de Jesús, hay preguntas retóricas, etcétera, etcétera. Ocasión y claves interpretativas. La mayoría de parábolas en los evangelios cuentan con estos elementos. Nosotros, pienso yo que incorrectamente, generalmente buscamos leer la parábola sin leer el contexto en que es dada y por eso nos cuesta tanto a veces entenderla. ¿Listos para pasar al tema? Antes voy hacia las redes sociales. Muchísimas gracias, Fabio. Estamos recopilando respuestas. Recuerden que la pregunta era ¿por qué Dios insiste tanto con nosotros? Esa es la pregunta que estamos trabajando desde nuestras redes, la página en vivo, Facebook, YouTube, y vamos a leer algunas de las respuestas que nos llegaron. Mercedes Groove, desde el Facebook, dice que Dios nos insiste tanto por su amor y su fidelidad. Evelyn Garita, desde YouTube, porque conoce nuestras grandes debilidades. Y Gabriela Badilla, desde Facebook, somos su creación más preciada, pero a la vez rebeldes. Su amor es tan ancho, alto y profundo que Él nos da muchas oportunidades y es fiel a su pacto. Gracias, Gaby. Alejandra Cabezas, porque somos sus hijos amados y Él quiere lo mejor para nosotros. No quiere que nos apartemos de Él. Así es. Nelson Monge, desde YouTube, nos escribe, Pablo nos dice que la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Sin duda Dios insiste con cada uno de nosotros porque está loco de amor por nosotros. Saludos. Gracias, Nelson. Y Miguel Ángel Sánchez desde el Facebook nos pone, Dios no quiere que nadie perezca. Quiere que conozcan la salvación que nos dio. Y agrega a don Miguel, tengo 77 años de edad con 42 de servirle. ¡Wow! No sé qué sería de mi vida si mi Dios no hubiera venido. Qué hermoso testimonio el de don Miguel y muchísimas gracias a todos los que están participando allí a través de redes sociales. Vamos a seguir dando lectura a los comentarios, repórtenos desde dónde nos está siguiendo, envíe sus comentarios, sus preguntas también porque tendremos espacio para abordarlas si es que tiene alguna pregunta alrededor del mensaje. Muchas gracias a todos, seguimos con la enseñanza. Habiendo superado ya esta parte, digamos, un poco más cognitiva que quería plantear al inicio del tiempo de aprendizaje de esta noche, vamos a movernos a una parte un poco más devocional, por decirlo así. Cuando leía la parábola una y otra vez, también la coloco a veces en el carro y la escucho cada vez que voy a algún lado y me devuelvo, paso escuchando el texto que me toca exponer en algún momento determinado. Pensaba en la insistencia de Dios para con aquellos labradores y pensaba si yo de alguna manera me veía reflejado en aquellas personas que a pesar de la insistencia de Dios recurrentemente desoían la voz de Dios. Cuando uno lee la parábola y ve que el dueño del viñedo mandaba a uno de los siervos, los labradores lo trataban mal y lo devolvían, mandaba a otro de los siervos, los labradores lo mataban, hasta enviar por último a su hijo y ni aún a su hijo respetaron, vino a mi mente dos versos que están en el libro de Hebreos, que desde mi punto de vista, así lo pensaba y lo anotaba en mi Biblia, resumen en solo 2 versículos la parábola. Estoy hablando de Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, donde dice, en otros tiempos, hablando el escritor de Hebreos del tiempo pasado, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces
y de muchas maneras por medio de los profetas. Básicamente, eso reúne los primeros 5 versículos de la parábola. Eso resume los primeros 5 versículos de la parábola. Y luego, en el versículo 2 de Hebreos 1 dice, ahora en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Eso resume el resto de la parábola a partir de cuando el dueño del viñedo envió a su Hijo. Nos ha hablado por su Hijo mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. En otras ocasiones han notado que me gusta trabajar con elementos memotécnicos y entonces voy a acuñar la frase a partir del capítulo 1, verso 1 del libro de Hebreos. La recurrencia de Dios en hablar a aquellos labradores y en hablar en general al ser humano, la resume el escritor de Hebreos de la siguiente manera: Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Entonces, como herramienta memotécnica, yo quiero que si usted tiene que recordarse de algo de lo que vamos a aprender y estamos aprendiendo en esta noche, es esto: Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Esa ha sido la experiencia de cualquier creyente a lo largo de la historia. Es mi experiencia y de seguro también es su experiencia. Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras. Recurrentemente voy a acudir a esta expresión para tratar de grabar en su mente, al igual que he tratado de grabarla en la mía, este concepto. Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras. La pregunta es, ¿por qué Dios habla muchas veces y de muchas maneras? Según el texto de Hebreos, lo hizo por los profetas. Según la parábola, en la interpretación más adecuada de la parábola, fueron los profetas los que hablaron recurrentemente al pueblo de Israel. Por eso es que quisiera sugerir 3 cosas por las cuales Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Y siguiendo la lógica de la parábola y del escritor de Hebreos, voy a acudir a las escrituras del Antiguo Testamento para ver, nuevamente, muy intencionadamente, por qué Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Quisiera proponer, en primer lugar, que Dios habla muchas veces y de muchas maneras por amor. Así lo plantea el libro de Segunda de Crónicas en el capítulo 36, en el verso 15, donde dice, por amor a su pueblo, o sea, usted y yo, a nosotros, y al lugar donde habita el Señor, Dios de sus antepasados con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros. Cuando leía el texto no dejaba de impactarme, subrayaba la palabra advertencia, porque me preguntaba y trataba de hacer memoria y recordar cuántas veces Dios nos advierte de cosas y cómo nosotros somos reacios a responder a las advertencias. Las tomamos generalmente con una actitud negativa. Alguien se acerca a advertirnos algo, a darnos algún consejo, a tratar de corregir algo que ve en nosotros. Y nosotros reaccionamos generalmente con orgullo, con insensibilidad. En automático nos consideramos a nosotros mismos como libres de aquella posibilidad sobre la cual se nos está advirtiendo. No caemos en cuenta, estimada iglesia, que las advertencias son un acto de amor de Dios. Cuando leemos la Biblia y encontramos que Dios nos advierte de algo, nos dice, no se vincule en una relación ilícita, no se endeude de manera inadecuada. Cuando Dios nos habla, Él nos habla por amor. Las advertencias previenen el dolor y Dios insiste solo con aquellos a quienes ama. Si no estuviera interesado en nosotros, no nos dice nada o nos dice una vez y se cansa de nosotros. Pero Dios no se cansa de nosotros, aunque nosotros a veces nos cansemos de Él, de sus advertencias, de su insistencia. Pero Dios sigue insistiendo como insiste cualquier padre cuando ve que su hijo va por un mal camino.
Bendita gracia de Dios que no se cansa de nosotros, que insiste una y otra vez de muchas formas y de muchas maneras, por nuestros cónyuges, por nuestros hijos, por nuestros hermanos de la iglesia, por un amigo, por algo que escuchamos en el radio, por una canción, por el texto bíblico. Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Las muchas veces y las muchas maneras en que Dios habla demuestran su gran amor por nosotros. Así lo expresa el libro de Isaías, capítulo 54, verso 10, donde dice: aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Dios ama aún aquellos quienes le rechazan. En primer lugar, entonces, Dios insiste con nosotros por amor. Bendita gracia de Dios que no se cansa, que aunque le demos la espalda, nos persigue, que a veces no espera que nosotros vayamos a Él, sino que Él viene a nosotros. Lo ha dado todo por nosotros. No puede hacer más por nosotros. Una y otra vez insiste, una y otra vez nos busca. La pregunta es si nosotros reaccionamos y respondemos a la búsqueda de Dios de manera adecuada. Pero bueno, no solo Dios insiste por amor, también Dios insiste con nosotros porque espera un cambio. Dios habla muchas veces y de muchas maneras porque quiere cambios en nuestras vidas. Lo plantea así Jeremías en el capítulo 3, versos 9 hasta el 15. Ahí el profeta está hablando y está reclamando la falta de arrepentimiento del pueblo de Israel y del reino de Judá también. Leo a partir del verso 9, Jeremías 3, como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera. A pesar de esto, su hermana, la fiel Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que solo fingió volverse, afirma el Señor. Ojo, Dios lo que está diciendo es que existen personas, sería bueno incluirnos para no darnos por inocente de manera gratuita, que podríamos fingir un cambio, pero no sufrir un cambio genuino en nuestras vidas. Y eso es lo que reclama el Señor. El Señor me dijo, está hablando el profeta, la apóstata Israel ha resultado ser más justa que la infiel Judá. Ve al norte y proclama este mensaje: vuelve, apóstata Israel, no te miraré con ira, afirma el Señor. No te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso, afirma el Señor. Y aquí viene la invitación al Señor, del Señor. Tan solo, 3 palabras para subrayar. Reconoce tu culpa. Enfáticamente lo repito. Tan solo reconoce tu culpa y que te rebelaste contra el Señor tu Dios. Bajo todo árbol frondoso has brindado a dioses extraños tus favores y no has querido obedecerme, afirma el Señor. Vuélvanse a mí, apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy su esposo. De ustedes tomaré uno de cada ciudad y los 2 de cada familia y los traeré a Sión. Y el Señor termina su exhortación al cambio, al arrepentimiento, con unas hermosas palabras. Verso 15, capítulo 3, libro de Jeremías. Les daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Dios habla muchas veces y de muchas maneras porque quiere un cambio en nuestra vida. Porque nos ama demasiado para dejarnos como estamos. Aquel hijo pródigo del capítulo 15 del libro de San Lucas
Llega harapiento a la casa del padre y el padre lo perdona, pero el perdón no es solo una expresión verbal de algo que el padre quiere comunicar, sino que inmediatamente reacciona y toma a aquel muchacho y da órdenes para que se le ponga la mejor ropa, para que se le ponga sandalias nuevas y para que se le ponga un anillo. Porque aquel padre no se conforma con un perdón que se queda sin ninguna transformación. No solamente quiere que su hijo sea perdonado, sino que aquella condición en que su hijo llegó a la casa sea transformada de manera completa. Por eso es que siempre que Dios nos topa en el camino, no está dispuesto a dejarnos como somos. Si nos ve con ropa vieja, si nos ve harapientos, Dios va a buscar la mejor ropa para nosotros. Si nos ve descalzos, símbolo de esclavitud, Él va a traer sandalias nuevas porque quiere hacernos libres. Y según el texto del hijo pródigo, el Señor hace fiesta, trae el ternero más gordo y lo mata e invita a los vecinos. Dios habla de muchas formas y de muchas maneras porque quiere un cambio para nuestras vidas. El legalismo dice que Dios nos amará si cambiamos, pero el Evangelio dice que Dios nos cambiará porque nos ama. Es importante que nosotros recordemos que Dios habla de muchas formas y de muchas maneras, en primer lugar porque nos ama, y en segundo lugar porque Él busca un cambio en nuestras vidas. No quiere dejarnos como estamos, no quiere dejarnos con los trapos harapientos, con el olor a calle, con el que llegamos a Él. Él quiere traer nueva vida a nosotros. Él quiere transformar y ayudarnos a dejar atrás todos los vicios y todas las contaminaciones que traemos. El texto, como decía anteriormente, termina con una hermosa promesa del Señor. Les daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Un pastor es alguien que ama a la gente y que, pónganme por favor atención, encarna el trato de Dios con las personas. Por eso es que un pastor debe comportarse con las personas a las que sirve y tratarlas como Dios las trataría. Implica amarlas, implica consolarlas, implica cuidarlas, pero también implica advertir y corregir, implica enseñar también, implica abrazar y estar en medio de las lágrimas, pero también estar en medio de las sonrisas. Bendito Dios por nuestros pastores, aquellos que están con nosotros para encarnar el trato de Dios con nuestras vidas por medio de ellos. En resumen, a manera de resumen, Dios habla de muchas formas y muchas veces, porque nos ama en primer lugar, porque quiere un cambio en nosotros en segundo lugar, y en tercer lugar, porque Dios nos quiere libres. Nuevamente, de acuerdo a la parábola, Dios insistió en el Antiguo Testamento hacia su pueblo Israel, y ha insistido a lo largo de la historia de cada uno de nosotros, con nosotros mismos. En el libro de Nehemías, capítulo 9, verso 27, dice Nehemías: en tiempo de angustia clamaron a ti, y desde el cielo los escuchaste. Por tu inmensa compasión les enviaste salvadores para que los libraran de sus enemigos. Pero en cuanto eran librados, volvían a hacer lo que les ofende. Tú los entregabas a sus enemigos y ellos los dominaban. Pero ojo, el ciclo se vuelve a iniciar. De nuevo claman a ti y desde el cielo los escuchabas. Por su inmensa compasión, muchas veces los libraste. Dios habla muchas veces y de muchas maneras porque nos quiere libres. Lo peor que le puede pasar a una persona es llegar a amar sus cadenas, llegar a amar los vicios de los cuales ha sido esclavo y no abrazar la gracia libertadora de nuestro Señor que Él ofrece. Ezequiel capítulo 37, verso 23 dice: yo los libraré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y en el Salmo 119, 45 dice: viviré
con toda libertad, porque he buscado tus preceptos. Póngame atención, por favor, antes de ir nuevamente a redes. Siempre que ignoramos la voz de Dios, terminamos esclavos de algo. Y siempre que atendemos la voz de Dios, terminamos siendo libres de algo. De nuevo, antes de ir a redes. Siempre que ignoramos la voz de Dios, terminamos esclavos de algo. Y siempre que atendemos la voz de Dios, somos liberados de algo. David. Fabio, muchísimas gracias, Fabio. Muchísimo que aprender y muchísimo que interiorizar para nuestra vida espiritual y para nuestra vida cotidiana. Desde redes nos saluda Pa Muma Feliz, dice saludos desde Montes de Oca, en San Pedro. También desde Montes de Oca nos saluda Nadia Carrillo, desde Salitrillos de Montes de Oca. Saludos a quienes nos reportan su audiencia. Carla Campos, respondiendo a la primera pregunta, ella nos decía, ¿por qué Dios insiste tanto con nosotros? Porque somos sus hijos y Él nos ama y hace mucho por nosotros. Se nos había quedado esa pregunta allí rezagada. También una de las cuestiones que se planteaban desde redes era si Dios ama a quienes le rechazan. Gabriela Badilla ya nos comparte, claro que sí, yo misma soy testimonio de cuántas veces le rechacé y hasta lo increpé. Pero tanto fue su amor que generó las situaciones justas que me llevaron a sus pies. Qué hermoso testimonio. Pa Muma Feliz, sí, nuestro Señor ama aún a los que le rechazan porque Él inventó el amor, Él es amor. Gerardo Morales nos dice, qué maravilloso nuestro Dios, nos habla aún y cuando no queremos escucharle, insiste aunque no queremos nada con Él. Eso es amor, eso es fidelidad. Y Roxana Bonilla, ella nos comparte, gracias Dios por no rendirte conmigo a pesar de las muchas razones que te di para hacerlo. Muchas gracias por abrirnos su corazón y por compartirnos tantos comentarios, respuestas y testimonios. Vamos terminando. No sé a usted, pero a mí los reclamos me ponen reflexivo. Cuesta mucho que alguien me reclame algo y por descontado me dé por inocente. Generalmente, cuando alguien me reclama algo, trato de valorar de manera justa el reclamo que se me hace para ver si el reclamo es justo. Y entonces, cuando estudiaba el texto, me preguntaba o más bien reflexionaba, que si me tomo tan en serio los reclamos que alguna persona puede hacerme, ¿cuánto más debo tomarme en serio algún reclamo que Dios haga? La parábola es una respuesta a la pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Pero es una respuesta en tono de reclamo. De hecho, las autoridades judías, según el versículo 12, se dan cuenta de que Jesús se está dirigiendo a ellos. Adecuadamente, desde mi punto de vista, las Biblias titulan la parábola de los labradores malvados, dirigiéndose a aquellas autoridades judías, personas sobre las cuales Dios había puesto autoridad y responsabilidad espiritual. Y de acuerdo al texto, no habían hecho bien su tarea, no habían aprobado su tarea. El reclamo de Dios para los líderes de Israel es que amándolos tanto, queriendo cambiarlos y queriéndolos libres, le dieron la espalda. Ese es el reclamo en una frase de Dios hacia los líderes de Israel. Ese es el reclamo de Jesús hacia las autoridades judías, que amándolos tanto, queriendo cambiarlos y queriéndolos libres, le dieron la espalda. La pregunta entonces que se impone, que se hace imperativa es si Dios podría reclamarnos a nosotros lo mismo, que amándonos, ojo, se acaba la tercera persona del plural amándolos. Ahora vamos a la primera persona del plural. Que amándonos tanto, queriendo cambiarnos y queriéndonos libres, hemos desoído su voz o le hemos dado la espalda. Y entonces,
una parte de mi mente trataba de buscar zafarse del cuestionamiento y de la pregunta. Sin embargo, otra parte de mí fácilmente se identificaba con aquellos labradores, ¿verdad? Fácilmente podía concluir que han habido circunstancias y situaciones en que Dios ha advertido una vez, Dios ha advertido 2 veces, ha advertido 3 veces, pero mis oídos no han estado atentos. Y me pregunto si usted tiene su propia versión de labrador malvado. Terminó hablando desde las cicatrices, desde el quebranto, desde la debilidad. Hace algunos años estaba descontento con la forma en que estaba manejando mi alimentación. Entendía que a partir de la Biblia Dios nos llamaba a poner orden en todas las áreas de nuestra vida. Algunas de las áreas había trabajado yo bastante en ellas, pero habían áreas que por ser quizás socialmente más aceptables, quizás habían sido dejada de lado. Dejada de lado. Y entonces, en algún momento Dios me habla fuertemente a mi corazón y me invita a trabajar con mi alimentación. Entiendo que según la Biblia existe un pecado que se llama glotonería. Si usted no lo sabía, apréndalo hoy. La glotonería, el comer en exceso más allá de lo que corresponde, según la Biblia, es un vicio y es un pecado. Y empiezo a darme cuenta de que tengo una alimentación que no es saludable. Descrita en aquel momento por los profesionales que consulté, la describían como una alimentación emocional. Básicamente, en los grandes periodos de estrés y de ansiedad, ¿verdad? Canalizaba ese estrés y esa ansiedad por medio de los alimentos, ¿verdad? Legítimo goloso, diríamos en los barrios del sur, picando que una galletita por aquí, que un confitito por acá, que un pedacito de pan por aquí. Y me doy cuenta que eso no agrada a Dios. Empiezo a salir con algunos exámenes físicos alterados, triglicéridos altos, etcétera, etcétera. Y entiendo que no hay virtud alguna en enfermar por descuido, en enfermar por no tener el dominio propio de controlar algo. Y entonces entiendo que Dios, al igual que lo hizo con los labradores y que podría estarlo haciendo con usted en esta noche, Dios me está planteando un cambio en un tono un poquito más fuerte de lo normal. En mi interpretación es un tono de reclamo. Me está diciendo, Fabio, te he llamado al servicio, te he llamado al ministerio. Tienes una esposa, tienes un hijo, tienes todo para vivir una vida plena y saludable, pero no has trabajado en esto. Y entonces, en aquel momento decido escribir lo que yo he llamado una declaración de libertad que quisiera compartir con ustedes por si Dios le está convocando a hacer su propia declaración de libertad. Estoy estudiando en aquel momento el libro de Romanos, en el capítulo 6, donde Pablo está describiendo la lucha del ser humano con el pecado. Y entonces hago una paráfrasis, hago mi propia versión de Romanos capítulo 6. Iniciando en el versículo 11, si usted lo tiene, puede tenerlo de referencia, pero yo lo que voy a leer es mi propia versión. Es una declaración de libertad que recurrentemente leo para recordarme de que estoy en lucha con un vicio, con el vicio de comer de manera desmedida, de manera no controlada, con el vicio de comer sin dominio propio. Romanos capítulo 6, verso 11, versión propia. Yo, Fabio,
me considero muerto al pecado de comer de forma compulsiva, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, yo no permitiré que el pecado de comer de forma compulsiva reine en mi cuerpo mortal, ni lo obedeceré en sus malos deseos de comer de forma compulsiva. Tampoco yo presentaré mis miembros al pecado de comer de forma compulsiva como instrumentos de iniquidad, sino que yo me presentaré a Dios como vivo de entre los muertos y presentaré mis miembros a Dios como instrumentos de justicia para comer saludablemente. El pecado de comer de forma compulsiva ya no tendrá poder sobre mí, pues yo ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Verso 15. Entonces, ¿qué? Manera de pregunta. ¿Pecaré yo con el pecado de comer de forma compulsiva porque no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no sé? Yo, Fabio, ¿acaso no sé que si me someto a alguien para obedecerlo como esclavo, me hago esclavo de aquel a quien obedezco, ya sea del pecado de comer de forma compulsiva que lleva a la muerte o de la obediencia de comer sanamente que lleva a la injusticia? Gracias a Dios que aunque yo era esclavo del pecado de comer de forma compulsiva, he obedecido de corazón al modelo de enseñanza que he recibido. Y yo, Fabio, una vez librado del pecado de comer de forma compulsiva, llegaré a ser siervo de la justicia. Verso 19. Hablamos en términos humanos por la debilidad de la carne. Así como para practicar la iniquidad, yo presenté mis miembros para servir a la impureza, la maldad y el pecado de comer de forma compulsiva. Ahora, para practicar la santidad y comer saludablemente, yo presentaré mis miembros para servir a la justicia y comer saludablemente. Verso 20. Cuando yo era esclavo del pecado de comer de forma compulsiva, era libre en cuanto a la justicia de comer saludablemente. A manera de pregunta, ¿pero qué provecho saqué de eso? Ahora yo me avergüenzo de aquellas cosas. De comer de forma compulsiva, pues conducen a la muerte. Pero como ya he sido liberado del pecado de comer de forma compulsiva y hecho siervo de Dios para comer saludablemente, el provecho que obtengo es la santificación cuya meta final es la vida eterna. Termino en el verso 23. Porque la paga del pecado de comer de forma compulsiva es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando paso por periodos de estrés, de ansiedad, y sé que estoy a las puertas de canalizar ese estrés y esa ansiedad a través de una alimentación insalubre, saco mi declaración de libertad, la leo recurrentemente, las veces que tenga que leerla, para recordarme de que Dios me ha hablado muchas veces y de muchas maneras, porque me ama infinitamente, porque quiere un cambio en mí y porque me quiere libre. No nací, ni nacimos para ser esclavos de nada. Nacimos para ser libres en Cristo Jesús. Y voy a buscar, y mi invitación es que usted también pueda buscar esa libertad y la arañe con las uñas. Que maje, que muerda, que apriete, que busque libertad. Porque Dios no nos quiere esclavos de nada. Mi meta es, mi intención es, mi oración es que si usted es alguien como yo, al cual Dios le ha hablado muchas veces y de muchas maneras, y ha desoído la voz de Dios, que el día de hoy marque un punto y aparte en su vida.
quiere escribir una declaración de libertad, tome Romanos capítulo 6, ponga su nombre y su pecado, su nombre y su esclavitud, su nombre y su cadena. Y cuando vea que la tentación toca las puertas, saque su declaración de libertad, hable la palabra de Dios que tiene poder para libertar y recuérdese a sí mismo que es un hijo libre del Rey, no un esclavo de Satanás. Buenas noches.